Hola, el día de hoy vamos a trabajar en el tema de la implementación del método rungecuta para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La clase pasada hablamos del método de Euler, que era una primera aproximación para calcular la derivada y realmente nos permite pasar de un tiempo, digamos, n a un tiempo n más 1, hacer una iteración. Estamos suponiendo que hemos discretizado el tiempo en pasos h de tamaño h y por lo tanto lo que queremos es ver cómo cambia el estado del sistema pues en tiempo t sub n, que sería un tiempo t, a un tiempo t más delta t, en este caso t más h, que será el tiempo siguiente. La clave de todos los métodos de integración de ecuaciones diferenciales es cómo llevarnos de este tiempo actual al tiempo siguiente. El método de Euler es el método más sencillo. Lo implementamos, tenemos este código de ejemplo, en donde ya estábamos pensando que íbamos a tener un buen conjunto de ecuaciones diferenciales, entonces aquí estamos resolviendo simplemente la ecuación diferencial asociada al oscilador armónico y habíamos definido, vamos a aumentar un poco la fuente de esto, habíamos definido pues como las ecuaciones diferenciales de segundo orden nos salían dos ecuaciones de primer orden, por lo tanto el tamaño de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales acopladas es 2. Definamos unos tiempos iniciales y finales, un paso de tiempo. Y aquí estaba nuestro vector y, que era el que iba a tener en su primera coordenada la posición y en su segunda coordenada la velocidad, y él va a ir cambiando. Definimos una velocidad angular arbitraria y creamos dos funciones. Primero que todo la función f, que es clave, que es la que nos retorna las derivadas, precisamente f es la que nos dice cómo evoluciona nuestro sistema, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esa es la función que indica cuál es la evolución de nuestro sistema, nos retorna las derivadas. Y teníamos otra función que llamamos Euler, que es simplemente la que nos va a permitir pasar de un tiempo t a un tiempo siguiente. En este caso, la función Euler hace toda la evolución del sistema desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, en pasos h, y le enviamos como referencia a nuestro vector y, que por lo tanto va a ir siendo modificado. Nuestra función Euler es muy sencilla. Como pueden ver acá, primero calculamos cuántos pasos de tiempo tenemos, desde tiempo final hasta menos tiempo inicial, sobre h, se nos da un número de iteraciones. Calculamos, tenemos que utilizar un vector auxiliar para que cuando hagamos esta evolución, cuando hagamos estos cambios, no estemos utilizando valores actualizados de y sub n porque la hemos sobrescrito. Eso lo discutimos, entonces sabemos que necesitamos un vector auxiliar, que en este caso lo llamamos yaux, y comenzamos a iterar desde 0 hasta el número total de iteraciones. El tiempo claramente sería el tiempo inicial más h veces, que es el paso de tiempo, por la iteración actual. Copiamos todo nuestro vector y actual en nuestro vector y auxiliar utilizando un algoritmo de la librería estándar de C++ y hacemos nuestra evolución. Simplemente le decimos, aplicamos esta ecuación. Y nuevo va a ser igual a y anterior o y actual, y nuevo igual a y actual más h veces nuestra función evaluada en el tiempo en mi y total, pero estamos pidiéndole la derivada solamente para este id, para la coordenada 0, la coordenada 1, etc. Y con eso pues tenemos actualizadas todas nuestras variables y luego las imprimimos. Nuestra función f, como estamos hablando del oscilador armónico, es muy fácil. La derivada de la primera coordenada, que es la posición, pues es la velocidad. La derivada de la posición es la velocidad. Pero si estamos hablando de la derivada de la velocidad, pues nos devuelve la fuerza, que es menos omega cuadrado por y, que es la posición y sub 0. Y listo. Este código muy sencillo va a ser nuestra base para rungecuta. Vamos a probarlo de nuevo. Tenemos un momento a que reaccione. ¿Ya? ¿Cómo es que se llama? Entonces, G menos std igual a C++ 11. Mm, compilamos, corremos y pues aquí salen todos nuestros datos, entonces los vamos a redireccionar a
esto así para que se vea mejor. Y vamos a ir a GnuPlot. En mi caso me toca decir esto para que me salga mejor la gráfica. Y vamos a graficar. Entonces estos son los datos que obtenemos para nuestro oscilador. Claramente no están muy bien estos datos. Esto tiene varias explicaciones, pero la principal es que no solamente es por el hecho de tener a Euler, sino que pues también necesitamos un paso de tiempo más pequeño. Nuestro sistema está generando inestabilidad. Cuando uno tiene este tipo de sistemas de integración, recuerden que uno debe buscar algo cuantitativo para saber si el sistema está evolucionando apropiadamente o no. Y en este caso, por ejemplo, si uno hiciera una gráfica de la posición, de la velocidad en función de la posición, que es como el espacio de fase, y si el sistema es conservativo, pues tendríamos que tener una trayectoria cerrada oscilatoria. Si uno escala las unidades apropiadamente es un círculo, si no, pues es una elipse. Grafiquemos eso. Recordemos que tenemos tiempo, posición y velocidad, entonces le decimos que grafique utilizando la posición como X y la velocidad como Y. Y aquí se ve claramente pues, que este sistema no es conservativo. Él arranca de esta condición inicial que tenemos aquí. Y en cada paso de tiempo pues se está yendo y se está yendo y es como si estuviera ganando energía. Entonces lo primero que podemos hacer es disminuir el H. Venimos acá, si le ponemos el H más pequeño, volvemos a compilar, volvemos a correr, pero guardémoslo en otros datos, datos 2. Entramos a GnuPlot y vamos a graficar datos 2 usando lo mismo, 2 y 3. Cambiar la terminal. Y aquí se ve completamente diferente ya los resultados. Datos, los primeros datos con h igual a 0.01, pongámosle aquí las labels. Son los morados los que tienen h igual a 0.01 y los que tienen los verdes son los con h mucho más pequeño. Entonces, como pueden ver, claramente la evolución del sistema es mucho mejor cuando disminuimos el tamaño del paso de tiempo, pero aún así pues tenemos de todas maneras una diferencia, ¿no? Recuerden que el algoritmo de Euler tiene un error global de orden h, es decir, si disminuimos h 10 veces, el error solamente disminuye 10 veces, es de manera proporcional. Y pues si ustedes quieren tener algo mucho más preciso, tienen que seguir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo el h hasta que obtengan la precisión que desean, salvo error de truncamiento y ese tipo de cosas. Entonces la idea es tratar de encontrar otros sistemas de solución, otras herramientas que nos permitan con el mismo h tener mayor precisión. Uno de los más famosos, hay muchos, ¿no? Uno de los más famosos es el Runge-Kutta de cuarto orden. Hay otros que se llaman los algoritmos simplécticos, algunos de ustedes los van a estudiar en los proyectos. Y la idea es que para el mismo h tiene mejor precisión, pero esto implica obviamente otros cálculos intermedios o cosas de ese estilo. Entonces miremos cómo es el método de Runge-Kutta. No nos vamos a poner a deducirlo, básicamente les voy a mostrar la formulación y la implementación. Esto es lo que dice el método de Runge-Kutta. Si ustedes quieren tener el y siguiente, calcúlenlo de esta manera. Y siguiente es igual a y actual más un sexto de esta sumatoria de unas variables auxiliares. ¿Y cuáles son esas variables auxiliares? K1 es, calculen un vector nuevo llamado K1, que es h veces la función evaluada en la función de derivadas evaluada en tn y yn. Eso me da un vector K1. K2 es otra variable auxiliar y lo que les dice es calculen h veces la función derivada, pero esta función derivada la deben calcular en un tiempo actual más h medios, es decir, estamos un poquito corridos. Y el vector que vamos a usar para actualizar va a ser y sub n más k1 sobre 2, es decir, necesitamos haber calculado k1. Luego calculamos k3 de la misma manera, con unos desfases, y k4 de la misma manera. Esto tiene que ver como más o menos con una interpolación. Básicamente no estamos haciendo esta aproximación de líneas rectas, sino que estamos parándonos en pedazos intermedios y obteniendo así un mejor estimativo de cómo se comporta nuestra función. El error local de este algoritmo es de orden h a la 4 y el error global es de orden h a la 3, más o menos.
Y esto lo que quiere decir es que si yo disminuyo en 10 veces mi h, el error va a disminuir en 10 a la 3 veces, que es muy bueno. Por lo tanto, puedo utilizar un h 10 veces más grande que el de Euler, perdón, 1000 veces más grande que el de Euler, y voy a obtener el mismo error que Euler. Y esto es una grandísima ventaja. Entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar esto y hay que pensar un poquito. Recuerden que primero que todo cuando tenemos estas actualizaciones hay que tener un vector auxiliar aquí para no ir cambiando nuestro vector y, ¿cierto? Entonces tenemos que crear un vector auxiliar y tenemos que crear 4 vectores auxiliares adicionales, K1, K2, K3 y K4 para guardar nuestras variables. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir acá, yo ya lo tengo implementado aquí en esta parte. Y lo que va a hacer simplemente es adaptarlo a nuestros ejemplos. Vamos a anotar acá. Bueno, entonces voy a copiar y pegar, que ustedes saben que es el secreto del programador. Pero miremos el código de una vez para entender qué es lo que estamos haciendo. Bien, bueno, estas son definiciones de los parámetros del problema. Tenemos una función RK4 y vamos directamente a buscar esa función RK4, que es lo que hace. Mírenla acá. La función RK4, como les dije, pues define en total 5 vectores auxiliares. K1, K2, K3, K4 y el YAUX, ¿cierto? Luego lo que hace es ponerles el tamaño apropiado, que todos tienen que medir igual exactamente a los datos que le enviamos. Entonces, vamos al algoritmo. El algoritmo nos dice primero calcule K1. Entonces calculamos K1. K1 es simplemente, cada componente de K1 es H veces cada componente de... Entonces lo que estamos haciendo es eso acá. Cada componente de K1 es H veces la función evaluada en ese tiempo, en esos datos y en esa coordenada. O sea, no tiene ningún problema. Vamos a calcular K2, pero recuerden que para K2, miren, necesitamos enviar yn más K1 medios. Por lo tanto, tenemos que crear nuestro vector auxiliar, tiene que ser el vector actual yn más K1 medios. Entonces, primero creamos nuestro vector auxiliar, que sería las datas actuales más K1 sobre 2. Y luego si podemos calcular K2, que sería simplemente H, como ven acá, multiplicado por F, evaluado en este tiempo, ahí está el tiempo, T más H medios, este vector, que es nuestro vector auxiliar que acabamos de calcular, y la coordenada apropiada. Y así sucesivamente vamos haciendo. Por ejemplo, para K3, ¿qué necesitamos? Para K3 necesitamos yn más K2 medios. Entonces calculamos el auxiliar, que sería el dato más K2 sobre 2, y luego sí calculamos K3. K3 sería igual a H veces F evaluado de nuevo en T más H medios y el auxiliar. Listo. Y para K4, miren que necesitamos yn más K3, entonces lo calculamos yn más K3 y lo calculamos K4. Y al final, que tenemos todos estos Ks, por fin vamos a calcular el nuevo Y. Entonces el nuevo Y sería el data actual, el data nuevo va a ser igual al data actual, este, más K1 más 2K2 más 2K3 más K4, todo sobre 6. Todo sobre 6. Y con eso hicimos nuestra evolución. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta función que tengo acá de RK4. La voy a copiar en el código de Euler para que no vayamos a cambiar mucho el código. A ver, voy a hacer este cambio. No quiero que cambie demasiado el código, estos ejemplos son viejos.
y la vamos a poner acá. Entonces, para que se parezca a la interfaz que teníamos antes de Euler, tendríamos que ponerle aquí double TA, double TB, double H y nuestro vector Y. Listo, aquí tenemos todo esto es igual, pero en vez de data vamos a ponerle Y, entonces voy a hacer un reemplazo, va a decir que todo el sitio donde encuentre data lo reemplace por Y, entonces me va a ir preguntando, le va a decir que sí, luego así simplemente para estar seguro de estar reemplazando en donde es. Ya se me fue muy para allá. Listo. Entonces definimos estos valores. Bien. Y vamos a hacer básicamente el mismo loop que tenemos acá. Pero ahora es un poco más complicado. O sea, con Euler tenemos que hacer muy pocos cambios, solamente esto. Con Run Ejecuta pues tenemos que hacer muchos más cambios, ¿no? Entonces voy a copiar exactamente el código de Euler. Todo esto es exactamente igual. Esto ya no lo necesitamos, que ya lo declaramos arriba. Y toda esta rutina que tenemos aquí se va a ir acá. Esto es una cosa muy grande este cambio. Estoy organizando el código. Listo. Entonces vamos a ver cómo está ahora la cosa. Ta, 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 ta. Vamos a arreglar esto para que quede un código bien bonito. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a indentar. Eso. Recuerden que el código hay que indentarlo para poderlo leer y entender. Bien. Entonces vamos a ver cómo quedó. Vamos a correr esto aquí. Está dando un warning. Aquí es aux, que esto no es necesario ahora. Y lo que podemos hacer es esto no se necesita. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos el número de pasos de tiempo. Tenemos el número de iteraciones. Calculamos el tiempo. Eso simplemente es para imprimir. Y lo que hacemos es, por cada ID, creo que nos está sobrando. Sí, esto nos está sobrando. Entonces calculamos K1. Calculamos el K2 auxiliar y luego K2. K3 auxiliar y luego K3. K4 auxiliar y luego K4. Y luego calculamos cuánto es el nuevo Y para esta iteración. Y una vez hemos terminado, imprimimos los valores de Y sub 0 y Y sub 1. Para no estar escribiendo y.6, y.6, bueno, ahorita miramos si eso no es ningún problema. Y aquí tenemos la función f. Recordemos que en Rujecuta estamos copiando un código viejo. Nuestra función f tiene ahorita otra interfaz, que es tiempo, vector y componente. Entonces aquí sería simplemente pasar esto al final. Tiempo, vector, componente. ¿Dónde más está? Componente. 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 Listo. Bien, entonces con esto ya hemos adaptado Rungecuta 4. Obviamente ustedes pueden ver que se ejecutan muchas más operaciones, ese es el precio a pagar, pero se obtiene mucha mayor precisión, esa es la ventaja que uno gana.
Bien, vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a cambiarle el nombre de este archivo que va a imprimir. Nos falta poner la declaración, ¿no? Listo. Y vamos a decirle que lo imprima en RK4 Vector. Listo. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a compilar. Compiló. Eso está bien, pero no quiere decir que esté bien el programa. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a guardar. Vamos a hacer un cambio aquí. Pongámosle h igual a 0.01, el mismo que teníamos en Euler, quedaba muy mal. Voy a volver a compilar. Listo. Y vamos a guardarlo en datos rk4.txt. Recuerden que esto es para h igual a 0.01. Y vamos a ir a Genoplot. Entonces, aquí tenemos la gráfica anterior. De Euler, ¿cierto? Entonces cambiémosle los títulos un poquito para que sea más claro. Sí, se ve mejor. Y ahora vamos a graficar datos RK4 using 2, 3. Y estos son RK4H igual a 0.01. No nos funcionó. Dio exactamente igual que Euler. ¿Qué pudo haber pasado? Que llamamos a Euler, no a Runge-Kutta, ¿cierto? Por eso no funcionó, obviamente. Salgámonos un momento, compilemos. Ahora sí estamos llamando a Runge-Kutta. Corramos y guardemos. Vamos a Genoplot. Y ahora sí dio diferente. Miren, morada y verde son Euler para h igual a 0.01 y Euler 0.001. Miren que Runge-Kutta 4 es el azul y es para h 0.01. O sea, si lo piensan en términos de h, el morado y el azul deberían ser iguales. Runge-Kutta da muchísimo mejor. Y si yo hago un zoom acá, miren la grandísima diferencia que está dando esto. Con Euler tenemos estas diferencias cuando pasamos de una iteración a la siguiente en una oscilación. Toca disminuirle el tiempo en 10 veces y aún así sigue siendo peor que Runge-Kutta. Miren a Runge-Kutta con h igual a 0.01. Le voy a hacer un zoom más y todavía no le vemos la diferencia, ¿no? Y todavía no le vemos la diferencia y hay que hacer mucho zoom. Vamos a hacerlo más bien con líneas todo esto para poder ver la diferencia. Miren que Runge-Kutta da muchísimo mejor. Básicamente los datos están dando casi uno sobre el otro. Entonces para un h grande aún así nos da muy bien. Y esta es la idea de utilizar un algoritmo de integración que sea mucho más poderoso. Es un algoritmo que nos permite eh, obtener para un h grande una muy buena precisión. Hay muchos otros. Yo diría que una de las desventajas de Runge-Kutta, como ustedes pueden ver acá, es que llama muchas veces a la función f. Y si esa función f es difícil de calcular, ¿sí? Si se toma mucho tiempo, pues Runge-Kutta va a ser lento. Gana una precisión, pero va a ser lento. Hay otros algoritmos que disminuyen este tipo de llamadas a la función f y tienen también una precisión muy buena y se van a explorar en los proyectos. Por último, si ustedes van a un libro
ecuaciones diferenciales, de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias, van a aprender que también existen métodos de ejecuta adaptativos. Eso que hicimos acá es un oscilador armónico muy bonito, que tiene una frecuencia constante, pero imagínense en un oscilador no lineal, como el que está en el proyecto, en donde algunas veces oscila muy rápido y en otras zonas oscila muy lento. En esos casos lo que ustedes necesitan es un delta t más pequeño o un h más pequeño en la zona en la que oscila muy rápido el sistema y un h más grande en la zona en la que oscila menos, porque es un desperdicio tener un h tan grande, es un desperdicio tener un h muy chiquito en una zona en la que casi no cambia la función y es un problema numérico tener un h muy grande en la que sí cambia mucho. Eso se llaman métodos de ejecuta adaptativos, también existen y pues todo esto es una invitación para que cuando vayan a hacer algo mucho más serio, pues exploren todos estos sistemas. Entonces les queda como exploración de proyecto este oscilador armónico no lineal. Ustedes ya no tienen esto simplemente es x doble punto igual a menos omega cuadrado por x a la 1, sino x a la lambda. Y la idea es que este lambda va a hablar de la no linealidad del sistema. ¿Cómo saben ustedes que les está funcionando relativamente bien? Pues resuelvan ese sistema para lambda igual a 1, eso es un oscilador armónico lineal normal. Y ahora la idea es explorar para diferentes valores de lambda cómo se comporta la solución. Piensen si tiene sentido que lambda, por ejemplo, sea par. Piensen si tiene sentido que lambda sea impar. ¿Cuál de las dos debería ser? O si puede tener cualquier valor. Una vez hayan decidido si debe ser par o es impar, exploren los valores ya sea pares o impares para que vayan viendo cómo es la solución del sistema. Esto es básicamente un sistema en donde el resorte cada vez es más lineal y más duro, entonces la evolución es cada vez más y más difícil. Y la idea es que comparen utilizando Runge-Kutta y Euler. Otra cosa que uno puede hacer con esto ahora también es resolver, por ejemplo, añadir fuerzas viscosas. Y esto es lo que vamos a hacer justo en este momento como un ejemplo. Eso es una fuerza viscosa que hace que nuestro sistema vaya perdiendo energía. Y lo que uno espera es que en el espacio de fase se lleve una espiral hasta que vaya casi que hacia el origen, hacia velocidad cero, no necesariamente en el origen. Entonces, el único cambio sería que apareció una nueva fuerza, o sea, en la derivada de la velocidad. Por lo tanto, vendríamos acá, que esta es la derivada de la velocidad, y le pondríamos menos. Yo le voy a poner aquí un valor arbitrario, normalmente toca definirlo como parámetro. Le voy a poner 1.23 por Y1. Con esto ya hemos añadido una fuerza viscosa a nuestro sistema. Por lo tanto, la física está metida en la función f, como habíamos dicho antes. Vamos a compilar. Vamos a correr. Y miren nuestro oscilador armónico amortiguado. Sistema, estamos con Rojecuta, arranca desde acá y va perdiendo energía y se va acercando en forma de espiral pues al origen. Y que ustedes pueden ver las diferentes oscilaciones que va haciendo y uno puede estimar cuánto tiempo se demora y todo ese tipo de cosas. Bien, no ha terminado, obviamente el tiempo que le dimos no es suficiente, pero sí va acercándose al origen a 0, a 0, ¿no? Principalmente en velocidad. Bien, entonces esto, miren, para que ustedes vean el poder de lo que tenemos acá, esto realmente significa que es muy sencillo implementar nueva física en este sistema. Si yo, por ejemplo, le pongo un coeficiente mucho más pequeño de amortiguamiento, pues va a tener que oscilar más. Esto tiene una escala de tiempo, ¿no? Realmente lo que uno está introduciendo ahí. Y miren que ahora la oscilación pues pierde energía más lentamente, por lo tanto oscila más, pero inevitablemente va hacia el origen porque va perdiendo energía. Entonces con esto usted ya tiene una herramienta muy poderosa para estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. Lo pueden implementar de forma muy sencilla, es realmente fácil de hacer, pero ya cuando tengan problemas mucho más difíciles, pues pueden utilizar sistemas más avanzados. Con esto terminamos este módulo. Cualquier pregunta ya saben que pueden escribir al correo. Hasta pronto.